se devuelva el líquido. ¿Ya? Esas son las dos presiones principales. La coloide, la presión de la cápsula de Bowman, que es acá hidrostática, no tiene mayor incidencia porque normalmente este líquido está circulando, se fijan, va avanzando. Solo en condiciones patológicas, cuando yo tengo alguna obstrucción en la vía urinaria, puede producirse que el líquido se empiece a acumular acá en la cápsula de Bowman y por lo tanto se oponga a la filtración. Pero normalmente no tiene mucho mayor efecto. De hecho, es bastante chiquitita. Si se fijan en los valores, la presión hidrostática del glomérulo es 55, la de la cápsula es 15, es muy poquita, y la coloide osmótica es 30. Aquí súper importante, lo vamos a ver igual en la diapositiva que viene a continuación, en lo que a nivel del riñón, a nivel del glomérulo específicamente, la presión de filtración es muy alta porque la sangre que llega ahí a la zona del glomérulo viene con una presión que es más alta que en otras zonas del cuerpo. ¿Para qué? Para asegurar que siempre ocurra filtración. ¿Ya? Es decir, que nunca haya devolución de líquido, sino que siempre se esté filtrando, a pesar que está esta presión coloide osmótica. Normalmente yo debería filtrar continuamente a través del glomérulo, porque la presión que llega a nivel del glomérulo es muy alta en comparación de lo que ocurre en otros tejidos. ¿Ya? Es una característica propia de lo que ocurre ahí en el sistema renal. Miren, acá se muestra lo mismo, miren, acá está la presión. Esto es lo que, voy a verlo acá primero, que esto es lo que ocurre realmente a nivel renal, ¿no es cierto? Tengo esta presión que ejerce la sangre que va por el glomérulo, que es la presión hidrostática glomerular, que empuja hacia afuera la sangre, y tengo la presión osmótica más la presión de la cápsula de Bowman, que debería oponerse a esto. Se opone a que pase, pero siempre la presión hidrostática glomerular es más grande que estas dos presiones. ¿Por qué? Porque la presión, insisto, que llega al glomérulo es bastante alta y por lo tanto nunca la presión osmótica, coloide osmótica o la presión hidrostática de la cápsula de Bowman en condiciones normales va a lograr igualarse a esa presión hidrostática glomerular y por lo tanto constantemente voy a tener filtración. ¿Ya? Lo que no ocurre, eso no ocurre en capilares de cualquier otra parte del cuerpo. En otros sectores del cuerpo, en algún momento, la presión coloide osmótica supera a la presión hidrostática y por lo tanto se produce absorción de líquido hacia los capilares. ¿Ya? Eso ocurre en todos los tejidos, excepto en el glomérulo. Ya en el glomérulo, la presión hidrostática siempre es mayor que la presión coloide osmótica y que la presión de la cápsula de Bowman. Ya, por lo tanto, continuamente tengo filtración. Obviamente, en algún punto esta filtración va a ser menor que al inicio, cuando llega la sangre ahí al glomérulo, pero continuamente se está filtrando. Y eso es porque es la función del glomérulo, que tiene que filtrar, no tiene que hacer esta recuperación que hacen los capilares de otras zonas del cuerpo, que filtran por la presión hidrostática, sacan el líquido del capilar, pero después lo devuelven hacia el capilar por la presión coloide osmótica, que en algún momento es mayor que la presión hidrostática capilar. Pero en nuestro sistema renal eso no ocurre a nivel del glomérulo, porque la presión que tiene el riñón es mucho más alta que en otras zonas, para asegurarse que ocurra siempre filtración. Ahora miren, ¿cómo se va a producir los procesos de filtración? Vamos a tener tres filtros que van a estar presentes a nivel
del glomérulo. Por una parte, tenemos el endotelio de los vasos sanguíneos, que es, ¿no es cierto?, la capita que, el tubo en el fondo, ¿no es cierto?, la capa que forma el capilar, el endotelio, que está llena de orificios que permiten la filtración, que sería esta capa que está acá. ¿Se fijan? Aquí va pasando la sangre y esta es la pared del capilar y ese es el primer filtro, ¿ya? Después, adosado a este endotelio, hay una lámina que se llama la lámina basal, que es la matriz extracelular, en otras palabras, que en este caso se llama la lámina basal, que va a también ejercer un filtro. Y adosado a esto, adicionalmente, hay unas células que se llaman los podocitos, que se llaman así porque tienen unas prolongaciones. ¿Se fijan? Son estas células que tienen estas prolongaciones que son como unas patitas y por eso se llaman podocitos. Y estas células se unen entre sí a través de los podocitos, formando una especie de filtro, ¿ya? Una barrera de filtración. Por lo tanto, tenemos tres filtros: el endotelio, la lámina basal y los podocitos, que son una serie de células que están rodeando al glomérulo. Vamos a ver ahora cada uno de estos, qué es lo que hace. Vamos a ver primero las características de la capa endotelial, la pared de los vasos sanguíneos, de los capilares, ¿no es cierto?, que tiene una serie de poros, ya las células que lo forman tienen unos espacios ahí, ¿no es cierto?, que son bastante grandes comparados a los poros que tienen otros capilares del cuerpo. Ya son orificios bastante grandes, de 70 a 100 nanómetros de diámetro, y permiten el paso de líquidos, del líquido, de todos los solutos que estén disueltos ahí, y de las proteínas plasmáticas. Ya las proteínas son capaces de pasar la barrera del endotelio, ya podrían pasar hacia el lugar donde está la membrana basal, ¿ya? ¿Qué cosa no pasa a través de esto? Las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, son más grandes y por lo tanto no deberían poder caber a través de estos poros y por lo tanto no pasan la barrera primero, que es la capa endotelial. También en esta zona, ¿no es cierto?, en la capa endotelial hay una serie de proteínas que tienen una carga negativa y por lo tanto retrasan la filtración si las proteínas son aniónicas, es decir, si tienen cargas negativas, ya, porque lo negativo con lo negativo se repele. Por lo tanto, se ejerce una dificultad para el paso de las proteínas que tienen carga negativa. Ahora, la gran mayoría de las proteínas tienen carga negativa, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya hay un retraso en el movimiento de las proteínas, pero eventualmente pueden pasar porque tienen el tamaño suficiente para atravesar estos poros. También en esta zona del endotelio se van a secretar sustancias que son vasoactivas. El término vasoactiva significa que producen algún cambio en el diámetro de los vasos. En el caso del NO que está acá, que es el óxido nítrico, ¿se acuerdan que lo vimos alguna vez cuando hablamos de la diabetes? El óxido nítrico es un vasodilatador, es decir, ensancha los vasos sanguíneos de los capilares. Y por otro lado, tenemos unas endotelinas, que son unas proteínas que tienen un efecto de vasoconstrictor. Ya es uno de los vasos constrictores más poderosos que tiene el cuerpo, son las endotelinas. Que eso significa que van a estrechar los vasos sanguíneos, porque son vasoconstrictores. Acá
tenemos la siguiente parte, que es la membrana basal, ¿no es cierto? Donde es una matriz porosa de proteínas con carga negativa, que incluyen el colágeno de tipo 4, que es un colágeno como una red, es el colágeno de tipo 4, la laminina, los proteoglucanos, es principalmente la GRIN hiperlecan y la fibronectina, es decir, estos componentes son los típicos componentes de la matriz extracelular, que la membrana basal es una matriz extracelular generada por las mismas células del endotelio en el fondo, que van a actuar también como filtro. Ahora, el filtro que va a hacer la membrana basal va a ser por carga. ¿Por qué? Porque tiene proteínas con un alto contenido de carga negativa, mucho más que las del endotelio. Allá en el endotelio hay algunas que son negativas que dificultan el paso, pero aquí mayoritariamente la matriz tiene carga negativa y por lo tanto no permite la filtración de las proteínas, que como les dije, mayoritariamente las proteínas tienen carga negativa. Por lo tanto, no voy a dejar pasar las proteínas a través de la membrana basal y por lo tanto las proteínas no deberían aparecer en la orina, ya porque no son filtradas al no dejar pasar la membrana basal estas proteínas. Después tenemos una capa epitelial que se llama, que son las células que rodean a este glomérulo, ¿no es cierto? En que está formada por unas células especializadas que se llaman los podocitos. ¿Ya? Ahí en el monito se ve un podocito que, como les decía yo, tiene estas patitas, ¿no es cierto? Que le permite después unirse entre ellas, ¿no es cierto? Esas patitas se van uniendo con otras patitas de otros podocitos y van formando una especie de filtro que tiene diámetros para la filtración de 25 a 60 nanómetros. Por lo tanto, son más chicos que los que tenía la capa endotelial. Ya la capa endotelial, si nos devolvemos ahí, tiene entre 70 a 100 nanómetros de diámetro. En cambio, los podocitos dejan una red con poros de entre 25 a 60 nanómetros de diámetro. Y estas prolongaciones que forman estas hendiduras están unidas por puentes muy delgados como una especie de diafragma, ya como una capa ahí que tiene estos poros. Y estos diafragmas, ¿no es cierto?, tienen algunos tipos de proteínas, como las nefrinas se llaman, las podocinas, algún tipo de actina y unas proteínas que se llaman las CD2AP, que en varias enfermedades renales se ha detectado, ¿no es cierto?, que se pueden producir por mutaciones de algunas de estas proteínas. Y eso impide que se filtre en forma correcta a nivel del glomérulo. ¿Ya? Hay varias enfermedades renales y que normalmente van a generar lo que se llama proteinuria, es decir, que aparezca proteína a nivel de la orina. ¿Por qué? Porque estas proteínas que deberían estar formando parte del filtro final pueden eventualmente dejar pasar proteínas al estar falladas, digamos. Ahora, estos podocitos ejercen una filtración selectiva por tamaño. No pasan definitivamente acá las proteínas porque son muy grandes y otras macromoléculas, ¿ya? Porque no, aquí el filtro sigue siendo contra las proteínas principalmente, pero acá el filtro es básicamente por tamaño. Solamente eventualmente una proteína muy pequeña podría atravesarlo y eso ocurre en procesos muy precisos. Por ejemplo, cuando hay un ejercicio muy extenuante, por ejemplo, pudiese ser que se produjera un paso de proteínas en una persona en condiciones normales. Pero en condiciones normales a mí no me debería aparecer proteínas a nivel de la orina, ¿ya? Porque existe esta barrera, que son los podocitos, que no me va a dejar pasar eso. Entonces tenemos, insisto, tres
barreras, ¿no es cierto? En que tenemos primero la barrera que genera el endotelio, que es básicamente una barrera por tamaño, que no deja pasar las células sanguíneas, básicamente. Después está esta membrana basal, que tiene un filtro por carga, no deja pasar los que tienen carga negativa. Y tenemos los podocitos, que hacen una filtración por tamaño, que ahí tampoco dejan de pasar las proteínas porque son muy grandes. Acá miren, igual hay un gráfico que muestra un poco lo que es este proceso, ¿no es cierto?, de filtración de proteína, en que voy a tener, ¿no es cierto?, que básicamente, normalmente, ¿no es cierto?, que voy a poder filtrar aquellas partículas que tengan un tamaño pequeño, ¿no es cierto?, van a ser filtradas. De hecho, acá esta es una medida que se llama la filtrabilidad relativa, que tiene el valor 1, significa que la partícula es filtrada 100%, que no tiene ningún problema en pasar a través de estos filtros. ¿Quiénes son los que pasan? Básicamente las moléculas que tienen hasta cierto tamaño, que es básicamente hasta eventualmente los 42 nanómetros podrían pasar algunas partículas, siempre y cuando tengan carga negativa. Ya si son negativos, pasan mucho más fácil y llegan hasta un máximo de un tamaño de 42 nanómetros que podrían atravesar el filtro del glomérulo. Si yo tengo partículas ya más grandes, no van a poder pasar. Por eso las proteínas no pasan, porque son normalmente mucho más grandes que eso. Acá lo mismo, ya es la misma cosa, ¿no es cierto? Que el valor de 1 significa que es filtrado sin ningún problema, y a medida que tiene un número mayor significa que va aumentando, ¿no es cierto?, la dificultad en el paso, digamos. Ya los que pasan más fácilmente son los dextranos polianiónicos. Estos son unos polímeros que se utilizan para medir la filtración, que se llaman dextranos, y en el caso de los que tienen carga aniónica y son de pequeño tamaño, son los que más fácil van a poder atravesar esta barrera. En cambio, los que ya son neutros, se les va a dificultar un poco más el paso si son más grandes, y si yo tengo alguna molécula grande con carga positiva, no hay más, es muy difícil que pase. Dígame, Alexander. Profe, ¿no sería al revés? Que los con carga negativa tienen más dificultad. Ah, de veras, Bueno, cierto, estoy al sí, revés yo es al aquí. revés, Sí, arriba igual gracias. sale. Sí, 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 muchas gracias. Sí, Ya, tiene toda la razón, yo estoy al revés acá. Ya, aquí estos los polianiónicos, que son los que tienen carga negativa, si se fijan, claro, si uno lo mira aquí en el gráfico, ¿no es cierto? Tengo un valor que está bajo el 1, ¿se fijan? Solamente aquellos que son muy chiquititos van a poder atravesar esta barrera y lo hacen con dificultad. ¿Se fijan? Porque tienen carga negativa. En cambio, los que tienen carga neutra ya van a pasar más fácilmente y va a depender bastante del tamaño. Y los que pasan más fácilmente son los policatiónicos, ya los que tienen carga positiva, ¿ya? Porque acuérdense que hay un filtro que impide el paso de las cargas negativas, que sería este. Ahí sí, estaba mirándolo al revés yo ahí. De todas maneras, igual también existe, acuérdense, una barrera que es por tamaño, que básicamente es como los 42 nanómetros, así con bastante dificultad podrían pasar eventualmente. Más de eso ya no deberían pasar, independiente de que tengan cargas positivas o no. Y el del lado lo dije igual, ¿o no? Sí, sí.
Ahí lo normal, a las cargas negativas son a las que les cuesta pasar, digamos. Si hay cargas negativas, por ejemplo, en este gráfico, lo vamos a ver de nuevo ahí, normalmente, ¿no es cierto? Si a mí me aparece filtración de moléculas que tienen carga negativa, me aparecen en la orina, significa que mi filtro no está funcionando bien. ¿Se fijan? Porque las cargas negativas de las proteínas no deberían pasar, porque hay un filtro por carga, y además el tamaño, por el tamaño que tienen, no deberían pasar fácilmente. Por lo tanto, cuando aparece la filtración de proteínas, significa que el sistema no está funcionando en forma normal. Ya, acá tenemos lo que son estas células que yo les hablaba anteriormente, que son las células mesangiales, ¿no es cierto? Que son unas células que se encuentran rodeando, por una parte, las arteriolas aferentes, las arteriolas eferentes y algunas otras zonas del glomérulo, y que presentan propiedades de células de musculatura lisa, por lo tanto se pueden contraer, y eso va a cambiar el diámetro de estos vasos sanguíneos. Y eso es súper importante en el control después lo vamos a ver más adelante, del control del proceso de filtración. Ahora, estas células mesangiales dan por una parte además el soporte estructural a los capilares glomerulares, para que no estén ahí como sueltos, digamos. También se van a encargar de segregar la matriz celular, esa lámina basal que hablábamos, van a ser formadas principalmente por estas células mesangiales. También tienen una actividad fagocítica, van consumiendo aquellas cosas células que están muertas, alguna cosa que haya ingresado que no corresponde, lo van a estar haciendo. Segregan también prostaglandinas y algunas citocinas proinflamatorias. Y algo que es muy importante, influyen en la tasa de filtración glomerular, que es este GFR. ¿Ya? Se tienen que acordarse bien de esta sigla porque la vamos a hablar mucho después, que es la tasa de filtración glomerular, ¿ya? El GFR. Ahora las células mesangiales que están fuera de las arteriolas aferentes y eferentes, que están, como dice ahí, entre las arteriolas aferentes y eferentes, que son estas básicamente, porque no están ahí sobre la arteriola aferente o sobre la eferente, sino que están entre medio, se le llaman las células mesangiales extraglomerulares. Y estas van a tener que ver con lo que se llama el aparato yuctaglomerular, que de ahí lo vamos a hablar. Aquí está justamente nuestro aparato yuctaglomerular, ¿ya? Que está formado, por una parte, por las células mesangiales extraglomerulares, que serían estas, que están entre los capilares. También están formados, por una parte, este aparato yuctaglomerular, de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, también forman parte de eso. Y por una parte, de lo que es el asa de Henle. ¿Se acuerdan que el asa de Henle era esta curva que desciende en algún momento? Una parte de esa curva en algún momento pasa cercana al glomérulo. Y ese sector que pasa justamente ahí se llama la mácula densa, que es parte, insisto, del asa de Henle. Y toda esta estructura, la mácula densa, las células mesangiales extraglomerulares, las paredes, ¿no es cierto?, de estos arteriolas aferentes y eferentes, van a formar lo que se llama el aparato yuctaglomerular, ¿ya? Las células, ¿no es cierto?, glomerulares, granulares que están acá, estas de acá, van a encargarse de producir lo que es la renina y también generan un poco de angiotensina 2, ¿ya? Principalmente las que están cercanas a la arteriola aferente, esas células que están ahí, que están pegadas, ¿no es cierto?, a la arteriola aferente,
van a producir lo que se llama la renina y también en menor medida la angiotensina 2 también, que se va a producir por efecto de la renina también en la sangre además. Y este segmento, que es la mácula densa, que insisto que es un sector de lo que es el asa de Henle, que pasa por ese sector, es un sensor del contenido de sodio del líquido que va pasando por los túbulos de la nefrona. Sensa cuánta cantidad de sodio va pasando en ese líquido. Que vamos a ver que eso tiene un importante funcionamiento en la regulación de este sistema. Aquí también vamos a ver lo que es el proceso del aclaramiento renal, o clearance que se llama, que el clearance es la limpieza de la sangre, en el fondo, cómo yo la depuro, la limpio, ¿no es cierto?, de aquellas sustancias que tengo que eliminar, que no deberían estar acumuladas en la sangre, y eso se llama el clearance. Antes se llamaba filtración directamente, pero actualmente se usa el término de clearance, que significa en el fondo la limpieza del plasma, por eso se llama aclaramiento renal, es decir, cuánto limpio de partículas que no deben estar en la sangre, en el fondo. Ese es el aclaramiento renal. Y aquí se tienen que acordar de algo que tienen que haber visto en química. ¿Se acuerdan que hay una fórmula que dice que la concentración 1, pero aquí me va a fallar esto. Me voy a poner aquí abajito mejor porque me equivoqué ahí. Aquí voy a colocar la concentración 1 de un sistema por el volumen 1, ¿no es cierto? Debería ser igual al volumen 2 por la concentración 2 cuando este líquido pasa de una zona a otra en el fondo y hay alguna dilución, algún cambio en las concentraciones, pero sigue siendo el mismo líquido que lo estoy o diluyendo o concentrando, ¿ya? Entonces puedo aplicar esa misma fórmula para ver lo que es el aclaramiento renal. En el caso de que queramos ver el aclaramiento renal, ¿qué son estos del volumen 1, la concentración 1? El volumen 1 es la cantidad de sangre que es filtrada. ¿Ya cuánta sangre yo voy a filtrar? Y la concentración del filtrado es la concentración de una determinada partícula en ese filtrado. Puedo escoger una partícula y medirle la concentración que tiene en la sangre, que es la que yo voy a filtrar. Y después puedo hacer lo mismo en el siguiente líquido que yo obtengo después de filtrar, que va a ser la orina. Voy a medir el flujo de orina, cuánta cantidad de orina se produce, y voy a medir la concentración de determinada partícula que está presente en la orina. Y como yo conozco, ¿qué cosas puedo conocer aquí fácilmente? Por ejemplo, puedo saber perfectamente, si tomo una muestra de sangre, puedo saber la concentración que tiene esa partícula X que yo escogí para medir esto, cuánta cantidad hay en la sangre y cuánta cantidad hay en la orina. Puedo medirlo fácilmente. También puedo medir la cantidad de orina que se produce en un determinado tiempo. De hecho, a los pacientes muchas veces para hacerle seguimiento igual del funcionamiento renal se le va midiendo el flujo de orina, ¿no es cierto?, a lo largo del día, cuánta cantidad de orina está produciendo. Entonces, estos valores yo los puedo tener. Concentración de una determinada partícula, tanto en la sangre como en la orina, y la cantidad de orina que voy produciendo. ¿Y qué es lo que puedo calcular? Esto, el flujo de filtración, es decir, cuánto limpié, cuánta sangre pasó por el sistema del glomérulo y la limpié. La aclaré, como dice, aclaramiento renal. Le quité las partículas que yo quería eliminarle. Por eso acá dice que el flujo filtrado a nivel del glomérulo debería ser igual al flujo de la orina, cuánta cantidad de orina produzco, por la concentración de una partícula en la orina dividido por la concentración de la misma partícula, pero en la sangre. ¿Se fijan? Esa es
la manera como se mide el aclaramiento renal o clearance, que es un parámetro que normalmente se pide muchas veces en los exámenes, ¿ya? Pero acá se mide en las dos partes, tengo que medir orina y sangre para poder hacerlo. No me sirve medirlo solo en la orina o solo en la sangre. Y además tengo que tener recolectado la cantidad de orina que se produce en un determinado tiempo también. Bueno, aquí también aparece esto, ¿no es cierto?, que el flujo sanguíneo también, que es de mi sistema, ¿no es cierto?, no es igual en todas las zonas ya del glomérulo. Donde hay mayor flujo sanguíneo en la zona de la corteza, porque la zona de la corteza es donde están ubicados los glomérulos. En la zona más baja, en la médula, ¿se acuerdan que yo les mostré el día lunes? Está básicamente el asa de Henle, que no es el lugar donde se hace la filtración. Por lo tanto, la mayor parte de filtración glomerular ocurre acá, en esta zona, en la corteza. Ahora, ¿por qué yo tengo que medir ese flujo sanguíneo renal? Que ese es el que se mide con el clearance, el que ocurre a nivel de la corteza, no el que está ocurriendo aquí abajo, ya, porque el que me interesa es acá, el que está haciendo la filtración. El flujo sanguíneo renal permite determinar lo que se llama la tasa de filtración glomerular. También modifica la relación de reabsorción de agua y solutos por túbulo proximal. Si yo cambio el flujo sanguíneo, voy a cambiar, ¿no es cierto?, lo que es la reabsorción de agua y solutos. También voy a medir, ¿no es cierto?, participa también en la concentración y dilución de orina. Si yo mando más sangre, puedo hacer que sea más diluida la orina. Si se filtra menos, es más concentrada la orina en el fondo, porque pasa menos líquido. También la sangre, además, va a aportar al sistema renal, a todas las células que están trabajando ahí, ¿no es cierto?, los nutrientes, el oxígeno, las hormonas para que funcionen las nefronas. También se va a llevar el dióxido de carbono. También va a participar en la reabsorción, ¿no es cierto?, de líquidos y solutos a nivel de los túbulos renales. Y también aporta sustratos para la excreción, que era ese proceso de secreción que hablamos el día lunes por la orina. ¿Se fijan? Por lo tanto, el flujo sanguíneo es súper importante y es mucho más alto el flujo sanguíneo que el resto del cuerpo. Aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que va impulsando el corazón, se va a los riñones. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un importante aporte de sangre a partir de lo que es la parte cardíaca, digamos. Aquí, miren, vamos a ver acá algo que tiene que ver con este flujo sanguíneo renal, que es la regulación del flujo sanguíneo renal, ¿ya? En el flujo de sangre en cualquier sistema, y de hecho en cualquier líquido que avance por un sistema, depende de la variación de presión que exista entre dos puntos. La sangre siempre se va a mover de donde haya mayor presión hacia donde haya menor presión, ¿ya? Por lo tanto, la arteriola aferente siempre va a tener mayor presión que la arteriola eferente, ¿ya? Porque hay una diferencia ahí entre presión entre las arterias y las venas en el fondo, que permiten que la sangre avance de un punto a otro. Y es inverso ese flujo sanguíneo a la resistencia. Y la resistencia depende de qué tan contraídos están los vasos sanguíneos. Ya, entonces, insisto, el flujo sanguíneo, ¿de qué depende? De que exista una diferencia de presión entre las arterias y las venas, que haya
y ahí con mayor diferencia que hay entre arterias y venas, mayor flujo sanguíneo hay, y es inverso a la resistencia. Y la resistencia depende de qué tan dilatado o contraído esté un vaso sanguíneo. Si yo tengo un vaso sanguíneo dilatado y tengo una arteria que está contraída, tienen distinta resistencia. A mayor dilatación, menor resistencia, porque son más anchos y dejan pasar más fácil la sangre. En cambio, cuando los tengo más estrechos, dificultan el paso de la sangre. Entonces, mucho de la regulación del flujo sanguíneo renal, que es el FSR, que lo vamos a ver varias veces esa sigla, depende de la resistencia de las arteriolas. Si yo aprieto la resistencia de las arteriolas, aprieto las arteriolas, disminuyo el diámetro, aumenta la resistencia y por lo tanto baja el flujo sanguíneo renal. Ahora miren, acá vamos a ver justamente este proceso. Vamos a tener acá, esta es la arteriola aferente, ahí está el glomérulo y aquí está la arteriola eferente, ¿ya? Y vamos a ver que nos da lo mismo donde yo haga la vasoconstricción o la vasodilatación. Depende de cuál arteriola apriete o dilate, va a ser el efecto. Miren, en este primer caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos contrayendo la arteriola aferente. Estamos disminuyendo el diámetro de la arteriola aferente, por lo tanto estamos aumentando la resistencia al paso de sangre, porque estoy apretando el vaso sanguíneo, y al producir eso se va a disminuir la presión hidrostática que llega al glomérulo, porque está llegando menos sangre, de hecho, y por lo tanto va a disminuir el flujo sanguíneo renal, la cantidad de sangre que va a estar pasando, disminuye la presión hidrostática y por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Se fijan? Esto es bien importante porque este es un mecanismo que es súper relevante en la regulación del sistema renal. Si yo aprieto la arteriola aferente, baja el flujo sanguíneo, con eso baja la presión hidrostática y por lo tanto disminuye la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, que es este GFR, tasa de filtración glomerular. Ahora, si yo hago al revés ahora, aprieto la arteriola eferente, es decir, disminuyo el diámetro de la arteriola eferente, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que yo voy a hacer al apretar la arteriola eferente va a ser dificultar la salida de la sangre del glomérulo. ¿Se fijan? Aquí la arteriola aferente está normal y por lo tanto le llega la sangre normalmente acá, pero acá yo no la dejo salir porque estoy disminuyendo el diámetro, dificulto la salida de la sangre y por lo tanto va a aumentar el volumen de sangre que va a llegar acá y por lo tanto voy a aumentar lo que es la presión hidrostática, ¿ya? Y eso va a hacer que aumente la tasa de filtración glomerular, pero voy a disminuir el flujo sanguíneo renal en esta parte en el fondo, ¿ya? Porque acá va a disminuir la salida de sangre que va por este lado, va saliendo menos sangre, ¿ya? Pero va a aumentar la tasa de filtración glomerular porque voy a hacer que en el glomérulo en algún momento haya una acumulación de sangre al disminuir la salida de la sangre. Aumenta la tasa de la presión hidrostática, aumenta la tasa de filtración, pero disminuye el flujo sanguíneo renal porque a la larga no puedo seguir pasando con más sangre en el fondo y eso va a dificultar también que llegue más sangre después, ¿ya? Ahora si yo en vez de contraer la arteriola eferente, que es la salida, ¿no es cierto?, hago la dilatación de la arteriola eferente. En ese caso, ¿no es cierto?, voy a hacer
que la sangre salga rápidamente de acá, va a pasar muy rápidamente, por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo renal, pero pasa tan rápido que la tasa de la presión hidrostática es baja, no alcanzo a hacer mucha cantidad de filtración glomerular, disminuye, porque paso tan rápidamente acá que no logro hacer, ¿no es cierto?, la filtración glomerular. Por lo tanto, disminuye la filtración glomerular, pero sí hay un aumento en el flujo sanguíneo renal, pero pasa muy rápido. Por lo tanto, no alcanzo a filtrar lo suficientemente rápido, porque esto está muy dilatado y por lo tanto la sangre se me va rápidamente del glomérulo. Ahora, si yo dilato la arteriola aferente, aumento el diámetro de acá, voy a aumentar la presión hidrostática del capilar, porque voy a estar llegando con más sangre acá, va a haber mucha más sangre acá, y por lo tanto voy a aumentar la tasa de filtración glomerular y también aumento el flujo sanguíneo, porque está llegando más sangre a través de la arteriola aferente al hacer la dilatación. Se fijan que lo que quiero que les quede claro acá, que si yo modifico, ¿no es cierto?, ya sea el diámetro de la arteriola aferente o de la eferente, voy a tener un efecto en la tasa de filtración glomerular. Va a cambiar. ¿Se fijan? Porque voy a modificar en el fondo la cantidad de sangre que está pasando a través del glomérulo, ya sea que dilate o contraiga las arteriolas, y los efectos no son lo mismo si yo aplico eso en la arteriola aferente o si lo aplico en la arteriola eferente. No es el mismo efecto. Ahora miren, hay tres mecanismos que regulan el flujo sanguíneo a nivel renal, en que hacen que, aunque haya un cambio de presión a nivel del cuerpo, igual yo voy a tener siempre la misma presión y voy a mantener más o menos la misma tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y mantengo en el fondo el flujo sanguíneo. Es lo que se llama la autorregulación renal, que es la que me permite mantener siempre constante más o menos la tasa de filtración y el flujo sanguíneo. También tengo una regulación neural que ahí me va a modificar absolutamente el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular. Y también la regulación hormonal, que me puede cambiar lo que es el funcionamiento renal. La autorregulación es un sistema que tiene el riñón que trata de mantener esas tasas de filtración glomerular y los flujos sanguíneos más o menos constantes, independiente de lo que ocurra en el resto del cuerpo, digamos. En cambio, la regulación neural y hormonal lo cambian por ciertas condiciones que ocurren que necesita que haya una modificación en el flujo sanguíneo y en la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver primero lo que es esta autorregulación del flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular. Insisto que, ¿qué es lo que es esta autorregulación? Miren, aquí en el gráfico lo vamos a ver. Aquí están los cambios o variaciones de presión sanguínea en el cuerpo. Imagínense, aquí tengo una presión sanguínea de 80 y acá tengo 200 o 180, por ejemplo. Y a pesar de que hay un cambio en la presión sanguínea del cuerpo, a nivel renal se mantiene el flujo sanguíneo y se mantiene la tasa de filtración glomerular sin mayor cambio. ¿Ya? Ahora, obviamente, estos cambios de presión son cambios de presión que no son permanentes. Cuando las personas llegan a este estado de mantener una presión, por ejemplo, de 180 constante, a la larga esto no se logra autorregular, ya se produce ya un defecto en el sistema renal y se altera lo que es el funcionamiento renal. Pero en condiciones normales, por ejemplo, si a uno se le sube la presión porque corrió, por ejemplo, supongamos que estoy normalmente a 80 y me pego una corrida así rápida, ¿no es cierto? Y se me sube la presión a 180, a pesar de eso, no voy a cambiar el flujo sanguíneo renal, ni voy a cambiar
la tasa de filtración glomerular. Y eso es lo que se llama la autorregulación renal, tanto del flujo sanguíneo como de la tasa de filtración glomerular. Como dice ahí, se mantiene constante aunque aumente la presión arterial. Y es un mecanismo local propio del sistema renal e independiente de la inervación extramural, es decir, del sistema nervioso, e independiente de las señales nerviosas o señales hormonales que le lleguen al sistema renal. Ahora, para explicar este efecto, hay dos hipótesis que tratan de explicar cómo el sistema renal, a pesar de que yo cambie en algún momento la presión sanguínea, no cambia el flujo sanguíneo ni cambia la tasa de filtración renal, glomerular. Hay dos hipótesis, que es la hipótesis miogénica y la retroalimentación túbulo-glomerular. Ahora ambas no son excluyentes, así que por lo tanto puede que existan los dos mecanismos al mismo tiempo. Miren, aquí está lo que se llama la hipótesis miogénica, que como es miogénica, significa músculo, y depende principalmente de estas células musculares que están rodeando a las arteriolas y también de las mismas fibras musculares de los vasos sanguíneos también, ya que están ahí, que tienen la capacidad de contraerse o de relajarse, ¿ya? ¿Cómo funciona la hipótesis miogénica? Supongamos que en algún momento aumenta la presión sanguínea, ¿ya? Eso va a provocar que la sangre llegue con más fuerza a los vasos renales y por lo tanto se produce un estiramiento de los vasos sanguíneos. Ya se estira el vaso sanguíneo porque está llegando, al haber mayor presión, está llegando más sangre, y eso tiene un efecto de rebote, que es como un elástico, como las células del endotelio son células que tienen capacidad de contraerse, y también las células mesangiales que rodean esto son células que tienen capacidad de contracción, es como un elástico. Yo estiro los vasos sanguíneos y por rebote se contraen. ¿Se fijan? Porque tengo estas células que tienen capacidad de contracción. Entonces se van a contraer. Principalmente se va a contraer la arteriola aferente, que es la primera que recibe este chorro de sangre extra que viene llegando porque aumenta la presión sanguínea. Entonces provoco el estiramiento de los vasos y por efecto de rebote se contraen las células musculares y provoco la contracción de la arteriola aferente. Y por lo tanto aumenta la resistencia, lo que veíamos recién. Se contrae la arteriola, aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo renal que va llegando a la arteriola aferente y disminuye la tasa de filtración glomerular a un valor normal. Lo devuelvo al valor que tenía anteriormente, ¿ya? ¿Qué es lo que teníamos acá? Por ejemplo, acá aumenta el flujo sanguíneo al inicio, ¿no es cierto? Al aumentar la presión, aumenta el flujo un poquitito, pero inmediatamente los vasos sanguíneos se contraen y por lo tanto disminuye otra vez al valor normal el flujo sanguíneo y permite que la tasa de filtración glomerular continúe al mismo valor, sin que cambie. Por un efecto, insisto, de contracción de las células musculares que están involucradas ahí. Ahora, si ocurre lo contrario, supongamos que disminuye la presión sanguínea y por lo tanto llega menos sangre a la arteriola aferente, voy a generar vasodilatadores que van a hacer que la arteriola aumente su volumen y por lo tanto va a aumentar el flujo sanguíneo al valor normal, lo voy a devolver al valor normal y con eso voy a devolver la tasa de filtración glomerular a un valor normal.
que era lo que teníamos acá. Se fijan, por ejemplo, acá si al contrario baja la presión, estoy acá, ¿no es cierto? Aquí el flujo sanguíneo va a bajar, ¿no es cierto? Va a disminuir, pero como la arteriola aferente se va a dilatar, voy a hacer que el flujo sanguíneo vuelva al valor normal y por lo tanto la tasa de filtración glomerular sigue la misma tasa igual, no cambia. Y de esa manera arreglo el problema cuando hay estos cambios de presión dentro del organismo. El riñón sigue funcionando en forma normal. Insisto que esto va a ser en condiciones absolutamente normales. Cuando ya hay una patología, obviamente ya voy a perder mucho de la capacidad del riñón de autorregular en el fondo. Ahora miren, aquí hay otra hipótesis que, insisto, no se contradice con la anterior, sino que probablemente son procesos que ocurren al mismo tiempo, que tiene que ver con la concentración del sodio que yo tenga. Ya depende de la concentración sodio-cloro en el fondo. Como dice ahí, es una hipótesis de retroalimentación túbulo-glomerular dependiente de la concentración del cloruro de sodio. Ahora la concentración del sodio, ¿dónde? En los túbulos de la nefrona, ya para que lo puedan entender. No es la concentración de sodio en la sangre, sino que la concentración de sodio del líquido que va pasando a través de los túbulos de la nefrona, que son estos de aquí. ¿Se fijan ahí? Vamos a suponer que en algún momento voy a tener una alta concentración de sodio que va pasando a través de estos túbulos de la nefrona. ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué va a pasar tanto sodio a través de la nefrona? Esto va a ser consecuencia porque hay un aumento en la presión sanguínea del cuerpo, ¿ya? Aumenta la presión sanguínea y por lo tanto eso produce que haya un aumento momentáneo en el flujo sanguíneo que va pasando por la nefrona y por lo tanto también aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces yo estoy haciendo pasar rápidamente la filtración y por lo tanto el líquido que pasa a través de estos túbulos es muy rápido. Ya el paso a través de los túbulos va a ser también rápido. En los túbulos, ¿se acuerdan qué debía ocurrir en los túbulos normalmente? En los túbulos debería haber un proceso de reabsorción. Yo debería estar recuperando el sodio en algún momento acá. Pero como yo estoy haciendo una tasa de filtración muy rápida y por lo tanto la velocidad con que pasa este líquido a través de los túbulos también es muy rápido y por lo tanto no alcanzo a reabsorber todo el sodio que viene acá. ¿Ya? Recojo muy poquitito sodio porque pasa muy rápido. Y eso va a producir que cuando el líquido pase por este sector, que en este sector es lo que se llamaba la mácula densa. ¿Se acuerdan que lo hablamos recién? Que formaba parte de este aparato yuctaglomerular que pasaba ahí muy cerquita con la arteriola aferente. Voy a detectar que este líquido que va pasando por acá, voy saliendo acá del asa de Henle, y ahí está la mácula densa, voy a detectar que trae mucha carga de sodio. ¿Por qué? Porque el líquido pasó muy rápido y no alcancé a reabsorber el sodio. Por lo tanto, tengo una carga grande de solutos, principalmente de sodio, que son detectados por la mácula densa. Y eso va a provocar que acá mismo, en este mismo aparato yuctaglomerular también, se liberen vasoconstrictores. Ya voy a liberar vasoconstrictores, principalmente la adenosina, que es un vasoconstrictor. La adenosina, todo esto, tienen que tener mucho cuidado después cuando lo vean en otros sectores del cuerpo, porque la adenosina en otros lugares produce vasodilatación, pero en el sistema sanguíneo produce vasoconstricción, ¿ya? También el ATP, de hecho la adenosina es un derivado del ATP, de hecho, tromboxano, que derivan del ácido araquidónico también, van a producir vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, principalmente en la arteriola aferente,
van a aumentar la resistencia al flujo sanguíneo y por lo tanto van a devolver el flujo sanguíneo a su valor normal. Y la tasa de filtración glomerular también va a disminuir y va a volver a su valor normal. Porque aquí el problema era que había aumentado la presión y por lo tanto tenía un alto flujo sanguíneo y una alta filtración glomerular. Pero al producirse esos vasos constrictores, aumento la resistencia de la arteriola aferente, disminuyo la tasa de filtración y el flujo sanguíneo a un valor normal. Y de esa manera cumplo con esto que estaba acá. Se fijan, se mantiene el flujo sanguíneo y se mantiene la tasa de filtración glomerular a pesar que haya aumentado la presión sanguínea. Y es un efecto de la detección de sodio a nivel de la mácula densa. Acá tengo lo mismo que ocurre al revés. ¿Qué pasa si yo bajo la presión? Si baja la presión sanguínea, yo voy a tener una baja osmolaridad de sodio y de partículas a nivel de la nefrona. ¿Por qué? Si yo bajo la presión sanguínea, significa que voy a disminuir el flujo sanguíneo renal y eso va a significar una disminución en la tasa de filtración glomerular y por lo tanto los líquidos que pasan a través de la nefrona en los túbulos van a bajar muy lentamente. Va a producirse una tasa de flujo acá muy lento y por lo tanto voy a recuperar en gran cantidad el sodio principalmente, y el cloro lo sigue de compañía ahí, y por lo tanto, cuando este líquido pase a través de esta zona donde está la mácula densa, no voy a detectar una alta concentración de sodio. Al contrario, va a haber un bajo nivel de sodio, por lo tanto, no voy a liberar vasoconstrictores. Disminuye la liberación de vasoconstrictores y por lo tanto va a haber una menor resistencia y por lo tanto voy a permitir que suba el flujo sanguíneo renal y voy a aumentar la tasa de filtración glomerular a un valor normal, ya porque no produzco el efecto de recién de vasoconstricción de la arteriola y por lo tanto no se produce este aumento en la resistencia, sino que al contrario, disminuye la resistencia, dejo pasar más sangre, aumento la tasa de filtración glomerular al valor normal, a pesar de que había habido acá una baja en la presión sanguínea, logro subir el flujo sanguíneo y por lo tanto mantengo la tasa de filtración glomerular normal. Y lo hago por efecto de la osmolaridad del líquido que va pasando por acá. Si hay poquitito sodio, voy a producir ese efecto. No sé si les queda claro, chicos, este proceso, que igual es un poquito complicado, que insisto que es un sistema de autorregulación en que el sistema renal, a pesar de que hayan cambios, ¿no es cierto?, en la presión sanguínea, mantiene la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo en un valor constante durante un amplio rango de variación de presión sanguínea. ¿Sí les queda claro, chiquillos? ¿No hay dudas? Voy a pasarles la lista, chicos. Ya me van a ir diciendo presente, por favor, o me levantan el dedito ahí, porque no necesito ver cuántos están en realidad. Tengo la lista acá.